sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Muy bien, quiero iniciar esta enseñanza con un ejercicio. Quiero darles una lluvia de versículos y estos versículos tienen un común denominador que les invito a descubrir por ustedes mismos durante la lectura de estos, los cuales he ordenado cronológicamente, pero también en cuanto a su género literario. Dentro del género de la literatura sapiencial o de sabiduría tenemos los siguientes textos. Por ejemplo, Eclesiastés 1:8, que dice: todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero nunca se satisface con lo que tiene. Siempre quiere más y más. Eso tampoco tiene sentido. Eclesiastés 6:7. El hombre trabaja y trabaja para comer, pero nunca queda satisfecho. Dentro del género de la literatura profética tenemos los siguientes textos. Isaías 9:20. Unos comerán lo que esté a su mano derecha, pero se quedarán con hambre. Otros comerán lo que esté a su izquierda, pero no quedarán satisfechos. Se comerán a sus propios hijos. Literalmente en el hebreo lo que dice es: se comerán su propio brazo. Da el sentido de que la insatisfacción es tal y el hambre es tal que se devorarán a sí mismos. Isaías 29:8. Les pasará lo mismo que al que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío, o como al que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se encuentra cansado y sediento. Isaías 55:2. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Ustedes siembran mucho, dice Ageo 1:6-9. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Si tuvieras que describir el común denominador de todos estos versículos que hemos leído en una sola palabra, ¿cuál palabra sería? Y pueden decirlas con confianza. ¿Cómo? Insaciable, dice hermano Dimas. ¿Alguien más? Insatisfacción, muy bien. Otra palabra, otro término que les venga a la mente. Carencia. ¿Perdón? Faltante, vacío, podría ser. Muy bien. Como pastor, a menudo me encuentro con personas que están insatisfechas con sus vidas. Y siendo vulnerable y transparente, he de confesar que yo mismo, aún siendo pastor, he batallado personalmente y de muchas maneras con la insatisfacción en ciertos momentos de mi vida. Lo cierto es que en nuestra naturaleza humana la insatisfacción suele ser una constante con la que luchamos frecuentemente y en algunos casos hasta permanentemente. Sentimos que algo nos hace falta y a veces ni siquiera podemos articular qué es ese algo que nos hace falta. Pero ahí está el sentimiento. Hay algo que nos hace falta, aunque no sabemos exactamente qué es. En ocasiones solemos proyectar ese sentimiento de que algo nos hace falta
sobre una persona en particular, o sobre una cosa o posesión, o sobre algún logro o algún placer efímero, para luego tener un golpe de realidad decepcionándonos y dándonos cuenta de que eso que pensábamos que era lo que nos hacía falta, realmente no era. Y en última instancia, seguimos insatisfechos. Desesperamos por obtener algo que satisfaga nuestra necesidad de propósito, de significado. Desesperamos por algo que según nosotros mejore nuestra calidad de vida y nos dé felicidad y plenitud. Por ejemplo, en las redes sociales se hallan cientos, si no es que miles, de grupos de discusión donde las personas se quejan de la vacuidad de la vida y piden a los demás que les digan qué hacer, cuál es el secreto, cuál es la clave para tener algo de satisfacción en la vida. Y cada vez proliferan más las voces de expertos, entre comillas, de coaches de vida, dando consejos para que una persona pueda llegar a sentirse plena y satisfecha. Estos gurús que actúan tanto cibernética como presencialmente, ofrecen cursos evidentemente cobrados y venden libros de autoayuda que tienen títulos que rayan en lo ridículo. En efecto, la búsqueda humana de la satisfacción se ha convertido en nuestros días en toda una industria altamente rentable y lucrativa en nuestro contexto. Pero lo que realmente nos compete es lo que la Biblia dice respecto a esta temática. El título de este mensaje es La cura bíblica para la insatisfacción crónica. La cura bíblica para la insatisfacción crónica. A lo largo de este mensaje quiero responder a dos preguntas específicas, evidentemente a la luz de las Sagradas Escrituras. La primera es, ¿por qué no podemos sentirnos plenamente satisfechos? Y la segunda será, ¿cómo podemos obtener satisfacción verdadera? Empecemos respondiendo la primera pregunta. ¿Por qué no podemos sentirnos plenamente satisfechos? Una realidad cruda es que aunque a veces consigamos eso que tanto queríamos, seguimos sin poder obtener satisfacción plena y duradera. Todo el mundo quiere más y más y más y más. Un niño pequeño quiere más juguetes, más diversión, más tiempo frente a una pantalla. Un adolescente quiere más ropa, más libertad, más popularidad, entre muchas otras cosas. La mayoría de los adultos queremos más, una casa más grande y más cómoda, un mejor automóvil, un automóvil más nuevo, un trabajo mejor, más prestigio, más autoridad, una mejor posición, más protagonismo. Y cuando finalmente conseguimos eso que tanto queríamos, nos contentamos, sí, pero solamente por un tiempo. Para después seguir corriendo detrás de ese algo más que erróneamente creemos que sí nos dará satisfacción plena y duradera. Un principio bíblico que hallamos especialmente en Eclesiastés acerca de la realidad presente en lo que el predicador o el Coelet del libro describe como debajo del sol, es decir, la vida en este mundo, es que en un mundo caído, cada oleada de deleite va seguido de una sensación de vacío. ¿Te identificas con esto? Cada deleite que el mundo ofrece va seguido de una sensación de vacío. El profeta Ageo escribió estas palabras al pueblo de Dios hace unos 2500 años, las cuales leímos al inicio. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Ahora, esta es una imagen bastante gráfica de una vida insatisfecha. No importaba cuánto comieran, bebieran, consumieran, vistieran o ganaran, nunca era suficiente. Nunca bastaba, nunca estaban contentos. Nunca estaban satisfechos. Y eso se debía, de acuerdo al libro de Ageo, a que ellos habían puesto sus propios deseos humanos por sobre los deseos de Dios. Habían enfocado sus vidas
en hacer lo que ellos querían y no en lo que Dios quería. Y noten esto, cada vez que esperaban que algo les diera lo que necesitaban, siempre se quedaban cortos. El psicólogo ateo Abraham Maslow se hizo famoso hace un poco más de 80 años atrás por su pirámide que, según él, representa una jerarquía de las necesidades humanas. Esta es información básica para aquellos que han estudiado psicología. Por ejemplo, vemos que Maslow afirmó que si las necesidades más básicas en la parte inferior de la pirámide no han sido satisfechas, entonces las necesidades que están más arriba en la pirámide no pueden motivar a las personas. Entonces vemos que lo más básico, el fundamento de esta pirámide, según Maslow, es que las personas tenemos necesidades fisiológicas, como la respiración, como lo que es la alimentación y el descanso. Entonces, lo que él propone es que una vez esas necesidades fisiológicas han sido satisfechas, entonces surgen otras necesidades, que son necesidades de seguridad y protección, como integridad física y salud, disponibilidad de empleo e ingresos, una vivienda. Y luego, al satisfacer esas necesidades, los seres humanos se topan con que hay otras necesidades más que llenar, que son necesidades de afiliación, como amistad, familia, pareja, aceptación social, pertenencia. Y luego, después de saciar esas necesidades, los seres humanos descubren que hay todavía más necesidades de reconocimiento, autoestima, logros, respeto de los demás, estatus, etc. Y luego la cima o la cumbre de la pirámide tiene que ver con las necesidades de autorrealización, desarrollo espiritual, que curiosamente él, siendo ateo, tuvo que aceptar que los seres humanos tenemos una necesidad de desarrollo espiritual y moral, creatividad, ayuda desinteresada a los demás, entre otros. Maslow dice lo siguiente: es muy cierto que solo de pan vive el hombre cuando no hay pan. Hay algo que no cuadra en esa frase, ¿verdad? Es muy cierto que solo de pan vive el hombre cuando no hay pan. Algo no cuadra, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede con los deseos del hombre cuando hay pan en abundancia y cuando su estómago está crónicamente lleno? De inmediato surgen otras necesidades superiores y estas, más que las hambres fisiológicas, dominan el organismo. Y cuando estas a su vez son satisfechas, de nuevo surgen nuevas y aún más altas necesidades y así sucesivamente. Entonces, básicamente lo que Maslow dice es: cuando un ser humano logra satisfacer una necesidad, se encuentra con que hay otra necesidad y se satisface esa otra necesidad, hay otra y otra y otra y otra. Entonces, si bien Maslow tiene un punto en el sentido de que al suplir una necesidad, inmediatamente surgen otras necesidades y al suplir esas otras necesidades surgen más y más necesidades, como si fuera el cuento de nunca acabar, de un vacío permanente de necesidades tras necesidades que nunca se logran llenar por completo. Lo cierto es que la Biblia no está de acuerdo con Maslow, especialmente en lo siguiente. Maslow dice que cuando no hay pan, el hombre solo vive de pan. Mientras que Jesucristo, en ausencia del pan material, cuando se encontraba en la tentación del desierto y el enemigo le propuso que transformara las piedras en pan, vemos que Mateo 4:4, Jesús respondió citando Deuteronomio 8:3, escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Asimismo, al finalizar su encuentro con la samaritana, los discípulos de Jesús vuelven a él para ofrecerle comida. Habían viajado por un largo tramo bajo el sol, era la altura del mediodía. Jesús no había comido y estaba también sediento. Entonces los discípulos habían ido a buscar comida, habían seguramente comido ellos y le habían traído comida a Jesús. Ahora, cuando ellos vuelven, sucede lo siguiente. Mientras tanto, sus discípulos insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, respondió él. Un alimento que en su ateísmo Maslow nunca llegó a conocer, por cierto. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra.
dijo Jesús. En otras palabras, más que ese pan que ustedes me trajeron, aunque tengo hambre física o fisiológica, mi verdadero alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Al opuesto de la pirámide de Maslow, Jesús en su humanidad nos da una gran lección, mostrándonos que no hay nada material que pueda llenarnos si no nos alimentamos antes de la palabra de Dios y hacemos su voluntad divina. Creo que en su mayor parte nuestro mundo está lleno de personas descontentas. Incluso la mayoría de iglesias estamos llenas de gente descontentas e insatisfecha. Supongo que hay un número de personas aquí mismo y ahora que si les preguntara y respondieran con toda sinceridad, me dirían que no están contentos con sus vidas, que no están satisfechos, que han comido pero que no se han llenado, que han bebido pero que no se han saciado. Personas que todavía tienen hambre, que todavía están sedientas, que aún no pueden obtener ninguna satisfacción plena ni duradera, aunque lo intenten y lo vuelvan a intentar una y otra vez. Ante esta realidad, lo que sucede es algo muy peligroso. Se incrusta profundamente en nosotros la mentira de que si tuviéramos más y más y más y más, entonces podríamos experimentar la satisfacción que tanto anhelamos en nuestros corazones, almas y vidas. Y así seguimos adelante, tratando fallidamente de encontrar tantas cosas diferentes y tantas cosas nuevas. Y es precisamente este tipo de búsqueda de satisfacción que hace a un lado a Dios para centrar nuestra atención en las cosas físicas y materiales, la que nos lleva a todo tipo de lugares insalubres. A veces nos vemos atrapados en cosas que nunca imaginamos que haríamos porque estamos muy desesperados por satisfacer esa hambre y esa sed tan profundas. Atropellamos a las personas que nos rodean para conseguir ese ascenso en el trabajo. Utilizamos a las personas que nos rodean para obtener placer egoísta o sentir ese control que alimenta nuestro ego. Cedemos a las adicciones y a todo tipo de hábitos pecaminosos y destructivos porque simplemente anhelamos esa sensación de satisfacción sin importar la fuente de la cual provenga. Y de repente nos encontramos en lugares desastrosos, en ruinas totales, en las que nunca pensamos que estaríamos. En el fondo sabemos que nuestras almas han sido creadas para un tipo de satisfacción profunda, pero simplemente no podemos encontrarla. No importa cuánto busquemos ni cuán lejos vayamos a buscar. Simplemente no podemos llenar el vacío dentro de nosotros, por lo que seguimos buscando y seguimos intentando. Tú y yo, todos nosotros, tenemos hambre y sed de algo mucho más grande que nosotros mismos. Hambre y sed de algo mucho mayor a todo lo que el mundo ofrece. Hambre y sed de algo superior a lo que ya hemos tenido o experimentado y de lo que podríamos llegar a tener o experimentar en esta tierra. Tenemos hambre y sed de algo que sentimos que nos hace falta, de algo que parece ser insaciable, aún con todos los recursos que este mundo ofrece. Todos los deseos de la carne, todos los deseos de los ojos y toda la vanagloria de la vida son absolutamente insuficientes para llenarnos y satisfacernos. Hemos probado todo ya en este mundo y nada nos llena. Lo cierto es que esa sensación de insatisfacción se debe a que Dios ha puesto muy, muy dentro, en lo más profundo de nosotros, algo que supera al tiempo, el espacio y la materia. Así es. Dentro de ti hay algo que no puede ser llenado por tiempo, espacio ni materia. ¿Sabes por qué? Porque Dios puso dentro de ti algo que se llama eternidad. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
entonces hay un vacío que tiene el tamaño de Dios, que tiene eternidad, que buscamos llenar con cosas efímeras, terrenales, temporales, y fracasamos una y otra vez. Entonces, cuando en lo más profundo de tu ser te encuentras con un hambre y una sed que parecen ser implacables e insaciables, y cuando has tenido esa falsa ilusión de que algo o alguien nuevo o algo o alguien diferente podrá finalmente darte esa tan anhelada satisfacción, muy pronto te das cuenta de que la emoción engañosa de esa cierta llenura que sentiste dura muy poco, y que el vacío posterior a esa satisfacción temporal suele ser peor y más grande. Recordemos que a cada oleada de deleite le sigue un vacío en este mundo. De una forma brillante y genial, en su libro titulado Mero Cristianismo, C.S. Lewis lo explica de la siguiente manera: si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no demuestra que el universo es un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacerlos, sino solo a excitarlos, a sugerir lo auténtico. Noten que no está mal anhelar que nuestras copas estén llenas. Dios quiere que tengamos una copa llena. David cantó en el Salmo 23 esta frase: mi copa está rebosando. Dios quiere que nuestras vidas tengan sentido y sean plenas. Él quiere que nuestras vidas sean satisfactorias. Dios quiere saciar nuestra hambre y nuestra sed más profundas y darnos más sobreabundantemente de lo que pedimos o entendemos, tal como lo dice Pablo en Efesios 3:20. Nuestro error ha consistido en que buscamos la vida, la satisfacción, la llenura, la plenitud, el contentamiento y el significado en otras cosas y personas en lugar de en Dios. Eso, en una sola palabra, es idolatría. Nancy Pearcey dice que un ídolo es cualquier cosa que deseamos más que a Dios. Cualquier cosa en la que confiamos más que en Dios. Cualquier cosa en la que buscamos una mayor realización o satisfacción que en Dios. La idolatría es, pues, el pecado oculto que conduce a todos los demás pecados. Esto nos hace entender que la idolatría es pensar que algo o alguien fuera de Dios puede darnos satisfacción plena y duradera. Los seres humanos nos hemos autoengañado a lo largo de los siglos con la misma mentira. Y es tan irónico que sigamos cayendo en la misma trampa cuando el resultado siempre ha sido el mismo. La idolatría nunca llenó un solo corazón en la historia de este planeta. Y seguimos cayendo en idolatría. La idolatría nunca sació a nadie, nunca satisfizo a nadie. Y seguimos cayendo en idolatría, pensando que algo aparte de Dios nos va a llenar o nos va a satisfacer. Desafortunadamente, el pueblo de Dios ha estado haciendo esto durante miles de años, incluyendo la iglesia presente. Recordemos que el principal problema denunciado por el profeta Jeremías fue precisamente la idolatría. En el capítulo 2, versículo 13 del libro de Jeremías, Dios dice por medio de su profeta: 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Por favor, dejemos este texto en las pantallas. De acuerdo a este versículo, en el marco de la idolatría que Dios denuncia, es decir, en el marco de pensar que algo o alguien fuera de Dios puede darnos satisfacción plena y duradera, ¿cuál es el pecado número 1? Abandonar a Dios, la única fuente, el único manantial de agua viva. Y también de acuerdo a este versículo, en el marco de la idolatría que Dios denuncia,
Es decir, en el marco de pensar que algo o alguien fuera de Dios puede darnos satisfacción plena y duradera, ¿cuál es el pecado número 2? Cavar nuestras propias cisternas rotas, fallidas, retorcidas, enfermas y distorsionadas, disfuncionales, para según nosotros encontrar nuestra propia agua, para saciar nuestra sed más profunda. Y hemos estado en ese engaño una y otra vez y otra vez. Observa esto que es sumamente impresionante. En el libro de Isaías, en uno de los versículos que leímos al principio, Dios dice algo que tiene el mismo sentido de lo que acabamos de ver en el libro de Jeremías. El Señor dice en Isaías 55:2, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y su salario en lo que no satisface. Esto tiene el sentido de ¿por qué gastan todos sus esfuerzos, todas sus energías, todos sus recursos y todas sus vidas en todo lo que no los llena, en todo lo que no les da satisfacción? La razón por la que tantas personas, incluyendo creyentes, están insatisfechas con sus vidas, la razón por la que no pueden obtener ninguna saciedad ni plenitud es porque están buscando en todos los lugares o individuos equivocados. Ahora bien, volviendo al pensamiento de Jeremías 2:13, en la práctica hay básicamente 4 tipos de cisternas rotas que nosotros solemos construir. La gente cava 4 cisternas, generalmente. 4 cosas que la gente busca para saciar su sed. Y como un espejismo en el desierto, estas fuentes ilusorias brillan prometiendo una gran satisfacción, pero al final, tal cual cisternas rotas, se vacían una y otra vez. Nunca se llenan, nunca se llenan, porque están rotas. Algunos abandonan a Dios, el único manantial de agua viva, para cavar una cisterna rota de relaciones. La realidad es que en última instancia solo encontramos frustración en cualquier relación en la que busquemos encontrar una satisfacción completa. Y la razón es porque así como buscamos la vida en otras personas, esas otras personas al mismo tiempo están buscando la vida en nosotros. Y al final nos decimos los unos a los otros, lléname, 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 y terminamos vacíos. Al final ninguno se llena y nosotros tampoco llenamos a ninguno. Comprendamos esto, a veces en una relación somos como 2 esponjas gigantes, cada uno queriendo absorber la vida del otro. Y el resultado final es que estas 2 esponjas o personas completamente secas están vacías porque se han absorbido, drenado y desgastado entre sí. Se han exigido lo que no pueden dar. Y por favor, no me malentiendan. Las relaciones han sido creadas por Dios. Al crearnos, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero Dios no dijo, le haré a una diosa. Ni a un Dios. El matrimonio está diseñado por Dios para ser una de las más grandes bendiciones que Él nos ha dado cuando lo vivimos de acuerdo a su diseño divino. Sin embargo, debemos dejar de exigirle al matrimonio lo que Dios no diseñó que éste nos diera. Hay cosas que el matrimonio sí nos da y hay otras cosas que el matrimonio, por más bueno que sea, no nos va a dar. Cosas como la felicidad verdadera, la plenitud, la llenura, la satisfacción plena y duradera, la completitud, el shalom o la paz, son el resultado de nuestra relación personal con Dios y no necesariamente de nuestra relación con nuestro cónyuge. Gary Thomas escribe en su libro titulado Sacred Marriage, Matrimonio Sagrado, que el problema de mirar a otro ser humano para que nos complete es que espiritualmente hablando es idolatría.
Debemos encontrar nuestra realización y propósito en Dios. Si esperamos que nuestro cónyuge sea Dios para nosotros, él o ella fallará todos los días. Ninguna persona puede estar a la altura de tales expectativas. La clave de una relación maravillosa es que ambas partes vuelvan a Dios, quien es el único manantial de agua viva. Y estando ambas partes plenamente saciadas, entonces, por añadidura, disfruten esa plenitud en el marco y en el santo vínculo del matrimonio. Otros abandonan a Dios, el único manantial de agua viva, para cavar una cisterna rota de cosas o posesiones. Algunos se autoengañan diciendo, bueno, si las relaciones no pueden saciarme, entonces tal vez las cosas o las posesiones puedan hacerlo. Si tan solo tuviera más cosas, más dinero, una casa más grande, un automóvil más bonito, ropa de marca, si tuviera esas cosas, sé que mi copa desbordaría. Mi copa se desbordaría y mi sed se saciaría. Sin embargo, eso no es más que otro espejismo ilusorio de este mundo caído. Eso puede brillar a la distancia, pero al final, como una cisterna rota, nos deja vacíos una y otra vez sin llenarnos jamás. Jesús dijo que la vida de una persona no consiste de los bienes materiales que ésta posea. Una persona no se define por lo que tenga. Y no es lo que tenga lo que hace a una persona feliz o satisfecha. Varios abandonan a Dios, el único manantial de agua viva, para cavar una cisterna rota de logros y éxito. Se autoengañan diciendo, si no son las relaciones y si no son las cosas o posesiones las que pueden saciarme, entonces seguramente los logros y el éxito sí lograrán hacerlo. Pero cuando los aplausos se detienen, cuando la fama desciende, cuando el reconocimiento se agota, cuando esa placa que un día te dieron está vieja y empolvada, y cuando el título universitario de la licenciatura, maestría o doctorado sigue colgado en una pared que hasta se te olvida, el vacío sigue allí, tal cual cisterna rota que jamás se llena. Algunos abandonan a Dios, el único manantial de agua viva, para cavar una cisterna rota de placer y buenos momentos. Entonces se siguen autoengañando diciendo, si las relaciones, las cosas o posesiones, si los logros y el éxito no me han llenado, entonces tal vez el placer y los buenos momentos sí lo harán. Piensan que la diversión, los viajes, el entretenimiento y los placeres los llenarán, pero cuando terminan esas vacaciones, endeudados. Cuando termina esa película que te entretuvo por algunos minutos, cuando cierran ese centro comercial, cuando la fiesta se interrumpe, cuando ya es hora de volver a casa, o cuando pasa la gratificación sexual, siguen estando vacíos como la cisterna rota que nunca se logra llenar. Escucha, Dios dice, no compres el mito del más y más y más y más y más y más, pensando que tener más, ya sea de algo o de alguien, te hará feliz. No creas en el mito de pensar que estás a solo una compra. Estoy a una sola compra. O estoy a una sola relación. Por cierto, ¿saben que las infidelidades en el marco del matrimonio se dan precisamente por esa insatisfacción? Como no vamos a la fuente correcta, que es Dios, el manantial de agua viva, entonces nos sentimos vacíos y nuestro cónyuge no es Dios, no nos puede ofrecer la llenura que anhelamos. Entonces creemos, no, alguien nuevo, alguien diferente, sí me va a dar esa llenura. Y caemos en un desastre, en ruinas, en destrucción, en familias hechas pedazos por autoengañarnos. Y les tengo otras noticias. Si bien hay segundos matrimonios
porque antes no estuvieron en Cristo y hay un segundo matrimonio que ahora es en Cristo y Dios bendice ese matrimonio. Y yo sé que a algunos de ustedes y a ustedes, a todos ustedes que se han casado ahora en Cristo les va a ir bien y esa es mi oración. La estadística es que cuando nos hemos casado ya siendo creyentes y nos divorciamos, ese segundo matrimonio va a ser peor que el primero. Las estadísticas son que los segundos matrimonios tienden a fallar más que un primer matrimonio, pero no cuando estamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo, eso marca la diferencia total. No caigas en el mito de pensar que estás a un solo logro, a un solo buen momento, a una sola experiencia placentera más de llegar a la verdadera satisfacción duradera. La segunda pregunta y final es, ¿cómo podemos obtener satisfacción verdadera entonces? Lo que uno de los hombres más satisfechos de todos los tiempos escribió acerca de esto es lo siguiente. Por cierto, desde una prisión, él dijo, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Por favor, dejemos este versículo en las pantallas. Quiero resaltar dos cosas que Pablo expresa aquí. Lo primero es que estar satisfecho es algo que se aprende. No es mágico ni automático. Es algo que se aprende. Es algo que se llega a aprender. Segundo, que se puede estar satisfecho en toda situación. Sea esta buena, regular o tan mala como estar en la prisión, privado de su libertad como Pablo lo estaba en ese momento que escribe. Pablo continúa diciendo, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Si me lo permiten, en la línea de esta predicación, esto implicaría que Pablo está diciendo algo así como esto. He aprendido a no seguir cavando cisternas rotas de cosas o posesiones, ni cisternas rotas de logros y éxitos, ni cisternas rotas de placeres o buenos momentos, porque, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo estar satisfecho, puedo estar feliz, puedo estar completo en Cristo que me fortalece. Básicamente Pablo está diciendo que el único manantial de agua viva y verdadera, el único manantial que produce satisfacción duradera es Jesús. Pablo dice que aprendió que su satisfacción no era dependiente de las circunstancias, sino solamente de su unión con Jesús. Jesús es el secreto del contentamiento duradero, un secreto que nos ha sido revelado. Una mujer que había cavado 6 cisternas rotas, como si una fuera poco, ¿verdad? Esta mujer cavó 6 cisternas rotas de relaciones. 5 cisternas rotas de matrimonios fallidos y una cisterna rota de una relación de adulterio en la que probablemente buscaba llenar su vacío con gratificación sexual ilícita. Ella pasó a la historia como la mujer samaritana. Tenía colección de cisternas de relaciones. Pero Jesús suele fijar su atención especialmente en esas personas que tienen colecciones de cisternas rotas, que solo les han dejado vacíos.
de insatisfacción. Jesús la encontró a la altura del mediodía, en aquel pozo de Jacob, y fue precisamente a ella a quien Jesús le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Respondió Jesús: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida, ¿qué? Eterna. ¿Qué fue lo que Dios puso en Eclesiastés 3:11 en nuestros corazones? Eternidad. Necesitamos agua de vida eterna para llenar esa eternidad dentro de nosotros. ¿Saben quién es esa agua de vida eterna? El Espíritu Santo morando en nosotros. Él es el único que nos sacia. Él es el único que nos llena. Tu vacío tiene el tamaño de Dios, tiene la forma de Dios, y solo Dios puede llenarte y darte satisfacción. Me gustaría citar un párrafo del libro de Larry Craft titulado Inside Out, de adentro hacia afuera, que dice: la gente solitaria llena nuestras iglesias. Asisten a la escuela dominical, conversan socialmente en las cenas de la iglesia, interactúan significativamente en estudios bíblicos en grupos pequeños. A menudo se sienten razonablemente felices, disfrutando de lo que les gusta y siguen adelante a pesar del resto. Pero hay momentos en los que una sensación de vacío los atraviesa como una espada. Puede ser que lloren para luego recuperarse y seguir con su vida. Cuando un cristiano lleno de pasión les habla, se sienten extrañamente conmovidos. Una parte de su alma que ha permanecido dormida, a veces durante décadas, es tocada. Un chorrito de agua fría corre por sus gargantas, haciéndoles conscientes de los sedientos y secos que han estado. La esperanza revive. Quizás la vida podría ser más que placentera. Quizás podría significar algo. Tal vez es posible sentirse profundamente vivo, luchando a veces severamente, pero vivo. La pregunta final no es si tienes sed, porque sé que la tienes. La pregunta final tampoco es si estás buscando saciar esa sed en algo o alguien, porque sé que lo estás haciendo. La pregunta final es si estás dispuesto a ir al único manantial de vida que puede saciarte plena y duraderamente. Al único que puede satisfacer tus necesidades más profundas, el que puede llenar infinitamente esa eternidad que Él mismo ha puesto dentro de tu corazón. Dios dice en Isaías capítulo 55, versículos 1 y 2, vengan a las aguas. Y quiero resaltar esta palabra, todos, no hay nadie que quede fuera. Todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Las palabras de Dios a toda la gente sedienta en este mundo, sin excepción, han llegado y siguen vigentes porque son palabras de vida eterna. Y Él te dice directamente a ti hoy, en el aquí y el ahora, ven a mí, ven a mí. Ya no vayas a esa cisterna rota de las relaciones que jamás te ha llenado. Ya no vayas más a esa cisterna rota de las cosas y las posesiones que nunca te ha llenado ni satisfecho. Ya no vayas más a esa cisterna rota de logros y éxito que solamente te ha dejado más vacío. Ya no vayas más a esa cisterna rota de placer y de buenos momentos efímeros que al final te deja aún más y más vacío. Ven a mí, es lo que el Señor te dice hoy. Encuentra tu satisfacción, tu llenura, tu plenitud en mí. Yo soy tu creador. Yo sé qué es lo que necesitas mejor que tú mismo.
Eso es lo que el Señor te dice hoy. En Juan capítulo 7, esto sucede obviamente después del encuentro de Jesús con la samaritana que acontece en el capítulo 4. En Juan 7, en los versículos 37 y 38, vemos que en el último día, el más solemne de la fiesta de las enramadas o los tabernáculos, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. No vayas a ningún otro lugar, aunque ese lugar pueda ser nuevo o diferente. No vayas a ninguna otra persona, aun cuando esa persona podría ser alguien nuevo y diferente. Vuelve al único lugar seguro. Vuelve a Dios, el único que es el manantial de agua viva, porque es solo en su presencia que hay plenitud de gozo. Y ojo con esto, delicias a su diestra, no por un momento de satisfacción, sino delicias a su diestra para siempre. Para siempre. Esto requiere de ti y de mí una decisión, una determinación. Porque el mismo Jesús lo dijo en la parábola del sembrador, que la semilla suele caer en diferentes tipos de terreno. Y a veces hay predicaciones que decimos: sí, eso es exactamente lo que necesito, volver al manantial de agua vida. Entra por un oído, sale por otro. Y al salir de la puerta, vas a tus cisternas rotas. A ver si al final esas cisternas rotas te van a dar algo de llenura o satisfacción. Por eso, hoy estoy hablando de algo contundente, de algo determinante. De hacer básicamente esto: clausurar cada una de las cisternas rotas que construiste a lo largo de tu vida. Cerrarlas. Abandonarlas para siempre. Y volver a Dios, al único que es el manantial o la fuente de agua viva que satisface y sacia. Y hay algo maravilloso, que cuando vas a Dios y te sacias y estás satisfecho en Dios, tus relaciones mejoran. Lo digo por experiencia. He visto a Dios obrando en mi matrimonio, por ejemplo. Pero no es cuando lo hago en mis fuerzas, sino cuando voy a la fuente de agua viva, que es Él, y estoy pleno, mis relaciones mejoran. Puedo ser un mejor papá, puedo ser un mejor hermano, un mejor amigo. Cuando voy a la fuente correcta, que es Dios, a recibir de su agua viva, entonces las cosas o posesiones solo tienen este sentido: añadiduras. No son prioridad, son añadiduras. Y así se disfrutan, porque solo lo que Dios nos da, la riqueza que Dios da, es la única que realmente puede disfrutarse. Es un principio de la sabiduría bíblica. Cuando voy a ese manantial de agua viva, entonces puedo descubrir que los logros o el éxito que Dios me ha dado solo tienen sentido si están a sus pies y si Él recibe toda la gloria. Cuando voy a ese manantial de agua viva, me doy cuenta que el que me da esa agua y me llena es también el creador del placer, y que la mayor expresión del placer no está en el pecado, sino en la santidad. Y disfruto el placer como Él lo creó, como Él lo diseñó. Y no solo me da buenos momentos, sino una eternidad de satisfacción en Él. Por eso,
No vayas más al lugar incorrecto, ni a la persona incorrecta. Ninguna otra persona es Dios para ti. Ninguna cosa o posesión es Dios para ti. Ningún logro ni éxito es Dios para ti. Ningún placer es Dios para ti. Y si lo fuera, estás en idolatría. Y la idolatría significa estos dos pecados. Abandonaste la única fuente que te podía dar agua de vida y te fuiste a construir tus propias cisternas rotas. No lo hagas más. Clausura, cierra, destruye, acaba, abandona toda cisterna rota y vuelve a Dios, el manantial de agua viva. Él es el único que puede curar la insatisfacción crónica. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo te agradezco por hablarnos en esta hora. Señor, hoy venimos delante de ti reconociendo cuánto te necesitamos, cuánto te anhelamos. Señor, hoy comprendemos que tú, al crearnos, pusiste en nosotros, en nuestros corazones, eternidad. Es por eso que lo terrenal, el tiempo, la materia y el espacio de este mundo no llenan esa eternidad dentro de nosotros, en nuestros corazones, y seguimos con sed y hambre. Por eso necesitamos del agua de vida eterna, que está en tu Espíritu Santo morando en nosotros para saciar esa eternidad que tú mismo has puesto en nosotros. Señor, hoy te decimos que aquí estamos de regreso a ti, que hemos decidido destruir y terminar con nuestras cisternas rotas, con nuestras cisternas disfuncionales, con nuestras cisternas fallidas, con nuestras cisternas retorcidas. Hoy nos hemos dado cuenta de una vez y por todas que toda oleada de deleite que este mundo ofrece desemboca en vacío y muchas veces en más vacío. Por eso, Señor, hoy te decimos, estamos de vuelta. Ni todos los deseos de la carne, ni todos los deseos de los ojos, ni toda la vanagloria de la vida que este mundo ofrece nos llenó jamás. No hay una sola persona en la historia de este planeta que haya recibido satisfacción en la idolatría. La idolatría es el peor engaño, porque los ídolos exigen cada vez más mientras dan cada vez menos, hasta que lo exigen todo y no dan nada, como lo dijo Jeffrey Satenover. Señor, solo tú eres la fuente, solo tú eres el manantial y solo tú nos das agua viva. Y hay algo maravilloso que tú nos dices, vengan a mí, pero al llegar a ti nos damos cuenta que hay algo que haces por dentro de nosotros, porque el recurso de tu agua viva empieza a correr en nuestro interior y ese es tu Espíritu Santo haciendo morada. Ahora nosotros somos tu templo. Llénanos, sácianos, danos plenitud, satisfacción. Y que de esa manera podamos disfrutar realmente la vida, porque tú eres nuestro buen pastor que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. A ti sea la gloria, Señor. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho y dile, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios, Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Creo en tu resurrección al tercer día. Recibo el regalo de la vida eterna. Sálvame, Jesús, cámbiame y transfórmame. Me entrego por completo a ti. Lléname
sáciame tú. Ya no quiero servir más al pecado. Quiero servirte a ti y a mis hermanos. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en el cual podemos ser salvos, el nombre sobre todo nombre que hemos orado. Gracias, Jesús. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que